Quisiera entonces invitarles a leer en el Evangelio de Marcos la sección que sigue, capítulo 14, versículo 43 al 52. En esta sección, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice así: luego, aún hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, con los guardias, calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. La palabra de Dios que aparecen ahí son explicativas, no están en el idioma griego, los manuscritos en que fue escrito este evangelio, pero eso es lo que significa. Pero literalmente dice sentado a la diestra del poder. Poder es una forma, un rodeo para decir a la diestra de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles o los guardias le daban de bofetada. Entonces Pedro abajo en el patio, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba.
Bueno, la semana pasada leímos la sección inmediatamente anterior que contiene la oración del Señor en Getsemaní y consideramos el mandamiento del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El ejemplo del Señor: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y la explicación que el Señor dio para su mandamiento: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esa sección anterior, los discípulos del círculo íntimo fallaron en imitar el ejemplo del Señor. Ellos no velaron ni oraron. Entonces enfrentaron la prueba del arresto y juicio del Señor en sus propias fuerzas, no dependiendo de Dios, sino independiente de Dios. Y en esta sección, las predicciones del Señor respecto al fracaso de sus discípulos se cumplen al pie de la letra. Judas le entregó tal como el Señor predijo durante la celebración de la Pascua. En el versículo 12 de este capítulo 14, todos los discípulos tropezaron y cayeron, como el Señor les anunció en el Monte de los Olivos. Y Pedro le negó 3 veces, como el Señor le dijo en esa misma ocasión en el Monte de los Olivos. En Getsemaní, el Señor explicó la necesidad de velar y orar, porque mientras el espíritu de un discípulo puede estar dispuesto a obedecer a Dios, su carne es débil. Vimos que ese término carne no tiene en el Evangelio de Marcos ni tampoco en los Evangelios el sentido de carne caída o carne pecaminosa, el sentido del pecado que mora en mí, que es característico de los escritos del apóstol Pablo. La carne en el Evangelio de Marcos y en los Evangelios es la naturaleza humana en su debilidad para cumplir la voluntad de Dios. Y el poder de Dios para vencer la debilidad de la carne se consigue por la oración. Eso fue lo que el Señor enseñó en Getsemaní. En esta sección quisiera considerar las 3 predicciones del Señor y lo que nos enseña sobre cómo seguir al Señor como sus discípulos. Las 3 predicciones del fracaso de los discípulos son la traición de Judas, el tropiezo de los discípulos y la negación de Pedro. Y pienso que este pasaje nos enseña 3 cosas sobre el seguir en pos de Jesús. La narrativa de Judas describe nuestra naturaleza caída, traicionera, engañosa, la naturaleza que es característica de un discípulo que solo lo es en profesión, pero que está en todos nosotros. No ha sido erradicada todavía, porque el Señor comenzó la redención en nosotros, que hemos creído en el Cristo, pero no la ha terminado todavía. Y entonces dentro nuestro está esa misma naturaleza traicionera. El corazón humano caído es engañoso, más que todas las cosas. Y la narrativa de Judas enfatiza la traición, el engaño, el doblez, que es propio del corazón caído. Después, en la narrativa de los discípulos, el tropiezo de todos los discípulos, nos dice que la única forma de seguir a Jesús es por el poder de Dios apropiado por la oración. Todos los discípulos habían repetido las protestas de lealtad del apóstol Pedro, que no iban a abandonar al Señor. Y sin embargo todos huyeron, todos lo abandonaron en Getsemaní. Y la negación de Pedro nos dice que la raíz de esa debilidad humana es nuestra tendencia a protegernos a nosotros mismos, a defendernos a nosotros mismos. Y que esa tendencia a la autopreservación puede ser un obstáculo para seguir al Señor, como lo fue cuando Pedro negó 3 veces conocer al Señor. Paso entonces al punto 1. La historia de Judas enseña el engaño del corazón caído, los versículos 43 al 49. En el relato el Señor sigue en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde oró postrado en tierra a su Dios y Padre. Cuando comían la Pascua, antes de instituir la cena del Señor, unas horas antes, el Señor había dicho que uno de los 12, uno que comía con él, uno que moja con él en el plato, le iba a entregar. De cierto os digo, les dijo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Es uno de los 12, el uno que moja conmigo en el plato.
y ahora sus palabras se cumplen al pie de la letra, porque mientras el Señor habla, aún con sus demás discípulos en el huerto de Getsemaní, vino Judas. Y hay dos expresiones en este pasaje que subrayan el carácter traicionero de Judas. Primero, esa frase descriptiva, que Judas era uno de los 12, en el verso 43. Y después la señal misma que Judas da a la guardia: al que yo besare, ese es prendedle. Esta frase, que era uno de los 12, no es necesaria en el Evangelio de Marcos para identificar a Judas. Judas ya es ampliamente conocido al que lee o a los que oyen el Evangelio de Marcos, pero subraya la profundidad de su traición. Esa misma frase, uno de los 12, esa idéntica frase, Heiston Dodeca, aparece 8 veces en el Evangelio, y 7 de las 8 veces se refiere a Judas Iscariote, el hijo de Simón. 3 de esas 7 veces están en este mismo capítulo 14 del Evangelio de Marcos. En el versículo 10, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. En el versículo 20, el Señor responde cuando le preguntan quién es el que le va a entregar. Él dice: es uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato. Y en el versículo 43 que acabamos de leer, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Otras 3 veces aparece en los pasajes paralelos en Mateo y Lucas. Mateo 26, 2 veces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. Judas, uno de los 12. Y Lucas 22, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, al frente de la turba, y se acercó hasta Jesús para besarle. Y una vez aparece la misma expresión, la séptima, en el Evangelio de Juan, con ocasión del discurso del pan de vida que dio el Señor. Esa palabra fue encontrada dura por muchos de sus discípulos aparentes, y se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Y Jesús se volvió a los 12 y les preguntó si ellos querían irse también. Y Pedro respondió en esa ocasión: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? O sea, el Señor escogió a 12, y uno de los 12 es diablo. Y hablaba, dice el escritor, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. La única excepción en que esta expresión aparece no en referencia a Judas es también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en referencia a Tomás, llamado Dídimo, o mellizo, el discípulo que no creyó a los que le decían: al Señor hemos visto. Él también es descrito como uno de los 12 en Juan 20. Y hay una octava vez en que Judas aparece descrito con una frase muy similar a esta frase, uno de los 12. La expresión era uno de los discípulos de Jesús. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, fue cuando María de Betania ungió los pies del Señor con su perfume de nardo puro, y Judas, uno de sus discípulos, criticó a María. El perfume, dijo él, debió haberse vendido y dado a los pobres. Así que uno de los 12 no es necesario para identificar a Judas Iscariote, pero enfatiza su carácter traicionero. Era uno de los que comía con Jesús habitualmente, uno que moja con Jesús en el plato, uno de los 12 apóstoles, 7 veces en el Evangelio, uno de los discípulos de Jesús, una vez en el Evangelio de Juan. Pero además de esta expresión, la oscuridad de la noche hacía necesario identificar a Jesús para la guardia, para no tomar a la persona equivocada. Es cierto que Jesús debió ser una figura bien conocida para la guardia del templo que venía a prenderlo después de los repetidos debates en el patio del templo con los líderes religiosos de Israel. Pero era de noche y Getsemaní estaría oscuro. No había luz eléctrica en esa época. Había muchos peregrinos además que venían a la Pascua, y Jesús era uno entre muchos visitantes galileos que estarían en Jerusalén y en sus inmediaciones. Entonces, aun si esa noche hubiera sido una noche clara, con la luz de la luna brillando, reconocer a Jesús entre los olivos del huerto de Getsemaní hubiera sido difícil.
y Judas propone identificar a Jesús con un beso. Este es el único caso del Evangelio donde Jesús es saludado o saluda a sus discípulos, algunos de sus discípulos, con un beso. En nuestra cultura chilena no es común un beso entre hombres, sí es común en Italia, por ejemplo, pero aún en nuestra cultura chilena es una muestra de afecto aceptable entre padres e hijos. Pero en la cultura judía del primer siglo era común que un discípulo saludara a su maestro con un beso. Un beso es un saludo común y corriente para no despertar sospechas. Y Judas dice maestro y le besó. Además, le besó, ese verbo besar ahí está en una forma intensificada del verbo besar. Judas había dicho al que yo besare, este es prenderle, y el verbo ahí es fileo. Fileo que significa amar, como por ejemplo amor filial, pero también significa besar. Pero cuando vino y se acercó a Jesús y le dijo maestro y lo besó, el verbo no es fileo, sino catafileo, en una forma intensificada. Por supuesto, los dos verbos pueden ser sinónimos, hay un rango común de significado que comparten, pero si catafileo tiene un sentido intensivo en este pasaje, si hay una diferencia de matiz entre fileo y catafileo, entonces puede significar que Jesús exageró el beso para no dejar dudas a la guardia sobre quién en el grupo debía ser arrestado. El beso de Judas es especialmente siniestro. Maestro, y le besó. Siniestro porque profesó ser discípulo hasta el momento en que lo entregó. Estas dos cosas juntas, su saludo, maestro, y el beso, subraya lo despreciable de su traición. Y habiendo sido identificado, Jesús es arrestado. Además, Judas viene con mucha gente con espadas y palos de parte del Sanedrín y el concilio judío, conformado por los principales sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. Y al liderar Judas al grupo que arrestó a Jesús, Judas mostraba su cambio permanente de lealtades. Judas transfiere de forma final y definitiva su lealtad desde Jesús el Cristo hacia los enemigos de Jesús, a quienes lo vendía. 6 días antes de la Pascua, Judas había sugerido vender el perfume de María y darlo a los pobres para sustraer de la bolsa él mismo, porque era el tesorero del grupo. Y ahora Judas ejecuta la venta de su maestro a los líderes religiosos de Israel. Y la forma en que ellos vienen a aprender a Jesús esa noche muestran que ellos mismos comparten el carácter traicionero y la duplicidad de Judas Iscariote, el hijo de Simón. Porque el Señor los reprende en este pasaje. Como contra un ladrón, dice el verso 48, habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Esto es así, pero esto es así para que se cumpla la escritura. Cada día Jesús estuvo con ellos en el templo porque ellos eran la guardia del templo. Siendo la guardia del templo, tuvieron muchas ocasiones para arrestarlo de día. Ellos y los que los habían enviado habían observado al Señor discutir temas teológicos en el templo cada día, pero no vienen de día, vienen de noche, y vienen armados como contra un ladrón. Vienen a arrestar al Señor como el Señor fuera un forajido común. Vienen armados como si esperaran que el Señor respondiera con violencia, como si Jesús fuera un hombre violento a quien deben someter por la fuerza. No aprovecharon las oportunidades que tuvieron de día porque temían un alboroto en el pueblo. La hipocresía de estas personas, el doblez de los que arrestaron a Jesús. Y así la narrativa en la descripción de Judas y en las preguntas del Señor subrayan el engaño, la doblez, la traición. La traición del corazón de un falso discípulo, la traición de los que conforman la guardia y que prenden a Jesús, pero la traición de un falso discípulo que pretendía ser discípulo de Jesús sin serlo de forma genuina, y uno que llegado el momento transfirió su lealtad de Jesús a los enemigos de Jesús por dinero. Uno de los 12 entregó al Señor, maestro, y le besó.
Paso al segundo punto. El tropiezo de todos los discípulos nos enseña que la única forma de seguir a Jesús es por el poder de Dios, apropiado por la oración. Cuando mucha gente vinieron con espadas y palos de parte del concilio a prender a Jesús, leemos que uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Marcos no nos dice quién es ese uno, simplemente lo llama uno de los que estaban allí. Mateo nos informa que es uno de los que estaban con Jesús. O sea, no era un mero observador, sino que era un discípulo. Y Lucas nos dice explícitamente que es uno de los discípulos. Y el evangelista Juan lo identifica como el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 18. Pero el evangelio de Marcos es anónimo. No nos dice quién fue el que sacó la espada. En el evangelio de Marcos tampoco el Señor responde la acción del que atacó al siervo del sumo sacerdote. En uno de los evangelios, de los otros evangelios, el Señor dice que guarde su espada porque los que matan a espada van a matar, van a perecer ellos mismos. Pero el Señor, aquí en el evangelio de Marcos, repudia el carácter armado de los que vienen a arrestarlo, como apropiado para un ladrón, como propio para un forajido. El Señor no es un ladrón, el Señor no es un forajido, y el Señor no va a resistir el arresto como un forajido lo habría hecho, y ellos deberían haberlo sabido. Las palabras del Señor muestran que la acción de cortar la oreja al sumo sacerdote no cuenta con la aprobación del Señor, y que el Señor no intenta resistir el arresto, sino que está preparado para ir a su muerte. Y cuando los discípulos vieron esto, que el Señor no resistirá el arresto, entonces ellos se derrumban y huyen. Huyen quizá porque sienten que no tienen nada más que hacer. Y así de forma involuntaria cumplen la predicción del Señor. Después que hubieron cantado el himno y salieron al monte de los olivos, Jesús les había dicho: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y así dice el verso 50, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero esta huida de los discípulos, física, esta huida física de los discípulos, es también una caída espiritual de los discípulos. Es desobediencia a su llamamiento como discípulo, porque al comienzo de su ministerio, el Señor los había llamado para que estuviesen con Él. Eso dice el capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y cuando los discípulos huyeron y dejaron al Señor, fallaron a su llamado de estar con el Señor. El Señor los llamó para que estuviesen con Él y ellos huyen, dejan solo al Señor en la hora de su prueba más intensa. Así este pasaje muestra el fracaso de los discípulos, de todos los discípulos, en cuanto a su llamado a ser discípulos. Y puesto que nosotros no somos mejores que los discípulos, demuestra que nosotros no podemos seguir al Señor en nuestra propia fuerza. Nunca es fácil seguir al Señor. Seguir al Señor requiere el poder de Dios apropiado por la oración. También esa persona presente en este evangelio que desenvaina la espada nos enseña que las armas del discípulo no son las espadas y los palos. Las armas del discípulo están descritas en detalle al final de los Efesios, capítulo de Efesios, y clave entre ellas la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El espíritu humano dispuesto de un discípulo genuino no es suficiente para seguir al Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Solo es posible seguir al Señor por el poder de Dios. Por eso dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación de salvar sus vidas a expensas de su testimonio. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y entonces, de modo dramático,
ocurre el incidente de un cierto joven que seguía a Jesús. Ese cierto joven es anónimo. No sabemos quién es. Probablemente era una persona conocida a los primeros lectores del Evangelio de Marcos, y ellos leyendo o bien oyendo leer el Evangelio de Marcos en la congregación, podrían corroborar la historia del joven que escapó desnudo en el huerto de Getsemaní. Y posiblemente se trate del mismo autor del Evangelio de Marcos. Pero el cierto joven es anónimo en el Evangelio de Marcos porque cumple un rol simbólico. Ese cierto joven que seguía a Jesús, el verbo seguía ahí es una forma compuesta del verbo akoluseo que se usa de los discípulos que siguen a Jesús. Ilustra de modo poderoso el fracaso de todos los discípulos, la brutal caída de todos los discípulos, porque el discipulado cristiano se caracteriza por una acción decisiva de abandonar ocupaciones y abandonar conexiones o relaciones que pasan todas ellas a segundo plano para seguir a Jesús. Seguir a Jesús se vuelve la prioridad uno en la vida del discípulo. Así caracterizó este mismo Evangelio en el capítulo 1 el llamado de esos 4 discípulos que conformaron un círculo íntimo del Señor y que es presentado en el Evangelio de Marcos como un prototipo de todos los llamados al discipulado. En ese capítulo 1, el versículo 16, Jesús anda junto al mar de Galilea y ve a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es el llamado: venid en pos de mí. Y la reacción de ellos fue que dejando luego sus redes, le siguieron. Y ese mismo pasaje dice en el verso 19 que pasando allí un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y Jesús los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que en el Evangelio de Marcos, Simón Pedro y Andrés dejan su ocupación de echar redes en el mar, y Juan y Jacobo dejan el remendar las redes y a su padre Zebedeo con los jornaleros en el barco y siguen a Jesús. Y Evangelio de Lucas acuña una expresión más general y más amplia, que es dejándolo todo. El discipulado se caracteriza por dejarlo todo. Toda otra cosa pasa a segundo plano. El Señor toma el primer lugar en la vida del discípulo. Y dice 2 veces, Lucas 5, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, se levantó y le siguió, en referencia al llamado de Mateo, el publicano, el autor del primer evangelio. Pero aquí al final del evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en contraste, un cierto hombre que seguía a Jesús, que es descrito como uno que seguía a Jesús, fue prendido con Jesús en el huerto, en el verso 51. Y ese cierto joven deja la sábana con que estaba cubierta y huyó desnudo, en el versículo 52. Entonces podríamos decir literalmente, este joven dejándolo todo, huyó. Su acción es la antítesis del discipulado. Su acción es una de antidiscipulado. El discípulo deja todo para seguir a Jesús. El discípulo es que el Señor toma el primer lugar y todo lo demás es secundario. En contraste, este joven deja todo para huir desnudo, para abandonar a Jesús y para no ser apresado con Jesús. Además, en la cultura de la época, la desnudez era vergonzosa. Hoy día también, pero no tanto. Hay marchas que se organizan en que los que protestan van desnudos o desnudas. Pero en esa época, la desnudez era bastante más vergonzosa que en nuestra época. Así el apóstol Pablo escribe en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis. En el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de tu desnudez. Este joven huyendo desnudo nos dice que huir es vergonzoso para un discípulo del Señor. Para uno llamado a seguir a Jesús y a estar con Jesús, huir es una vergüenza. Y todo el incidente nos dice que es imposible seguir a Jesús en la energía de la naturaleza humana, que la carne es débil, que confiar en la carne lleva a una vergonzosa derrota a los discípulos de Jesús. Solo es posible seguir a Jesús por el poder de Dios confiando en Dios, apropiándose por la oración del poder de Jesús. Y por esto dijo el Señor en Getsemaní: velad y orad, que no entréis en tentación. Paso a mi tercer y último punto. La negación de Pedro señala la raíz de la debilidad humana, la dificultad para negarnos realmente a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. El problema es que no podemos negarnos a nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Todos los discípulos huyeron. El joven huyó desnudo. Ese cierto joven huyó desnudo. Y la guardia llevó preso a Jesús desde el huerto de Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote. En el relato del Evangelio de Marcos, Pedro demuestra mayor lealtad que los demás discípulos, porque Pedro sigue a Jesús. Pedro sigue a Jesús de lejos, pero Pedro sigue a Jesús. Sabemos por el Evangelio de Juan que también Juan seguía a Jesús junto con Pedro, pero el Evangelio de Marcos no menciona esto. Juan 18 dice: seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Pero Marcos no lo menciona. Entonces en Marcos todos los discípulos huyen y desaparecen de la escena. Pero Pedro sigue a Jesús, aunque lo sigue de lejos. Y el relato pasa ahora de la huida de los discípulos a la triple negación de Pedro, en el último sándwich literario del Evangelio de Marcos. Un sándwich literario se llama a esta estructura de la narrativa en que hay un relato exterior y un relato interior, así como un sándwich en que las dos tapas exteriores de pan contienen en su medio el acompañamiento de ese sándwich, cualquiera que sea. El relato exterior es la historia de Pedro, que comienza en los versículos 53 y 54 y termina al final en 66 y 72. En 53 y 54, Pedro se calienta el fuego con los guardias que arrestaron a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y al final, en 66 a 72, la narrativa vuelve a Pedro, reconocido y confrontado por una de las esclavas del sumo sacerdote. El relato interior es la historia de Jesús en los versículos 55 a 65, cuando Jesús comparece frente al concilio del Sanedrín, la autoridad más alta judía en Jerusalén. Y cuando un autor usa un sándwich literario como este, su propósito es poner en contraste, lado a lado, dos narrativas. No tenía que hacer esto. Otro de los evangelios pone un relato posterior al otro y no los entremezcla, pero Marcos los entrecruza. Usa esta técnica narrativa para poner un contraste, para establecer un contraste entre, en este caso, lo que podríamos llamar dos juicios. Un juicio a Pedro en el patio y un juicio a Jesús dentro de la casa. Hay algunos paralelos, pero hay notables contrastes. Entonces, quisiera pasar a un contraste, a notar con ustedes estos contrastes. En primer lugar, el contraste sobre las condiciones. El primer contraste es uno sobre las condiciones. Pedro no ha sido apresado. Pedro está libre. Pedro está inicialmente sentado con los guardias que apresaron a Jesús, calentándose junto al fuego, en el versículo 54. Jesús, en contraste, está preso. Jesús está cautivo. Entonces, el contraste entre Pedro libre y Jesús preso. Hay un contraste de lugares. Pedro está en el patio, Aulé,
es la palabra griega que se refiere a un área cerrada pero sin un techo, alrededor de la cual se construían las casas más adineradas en esa época, como también las casas del campo chileno. Son así, un patio interior. Además, en este caso, la casa parece haber sido construida más alta que el patio exterior, porque el versículo 66, Pedro está en el patio, fuera en la casa, y Pedro está abajo, mientras que Jesús está dentro de la casa y arriba. Eso dice estando Pedro abajo, en el patio. En tercer lugar, hay un contraste, o sea, en primer lugar, un contraste de condición, libre y preso. En segundo lugar, un contraste de lugares, dentro y arriba, fuera y abajo. En tercer lugar, un contraste dramático de acusadores. Pedro es acusado 2 veces, solo por la iniciativa de una niña esclava. Y una vez, el testimonio cierto de esa niña esclava es respaldado por los guardias que estaban en el patio. La niña esclava habla primero a Pedro, la niña esclava habla después a los que estaban en el patio, y finalmente los que estaban en el patio hablan a Pedro. El Señor es acusado por el Sanedrín completo, en contraste. La expresión todos aparece 3 veces en el relato del juicio del Señor, o de la audiencia en la casa del sumo sacerdote. 3 veces. El Sanedrín completo busca una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte. No está examinando una acusación, está buscando una acusación y tiene el veredicto final antes de esa reunión. El objetivo de la reunión es encontrar una razón para condenarlo a muerte. Y esto lo hace bajo el liderazgo del sumo sacerdote de Israel y presentando muchos testigos falsos. Una testigo verdadera, en el caso de Pedro, la niña esclava. Muchos testigos falsos, en el caso del Señor. Una niña esclava inicia el interrogatorio a Pedro, y el sumo sacerdote de Israel, que lidera el Sanedrín, interroga a Jesús. Miren las 3 veces que aparece todo. El versículo 53, se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, o sea, el Sanedrín en pleno. El versículo 55, los principales sacerdotes y todo el concilio, o sea, todo el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Muchos decían falso testimonio contra él en el versículo 56. Y finalmente, en el versículo 64, el sumo sacerdote de Israel dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fíjense además que la palabra criada es paidisqué, que es un diminutivo femenino de pais, siervo, esclavo. En el Nuevo Testamento, paidisqué significa siempre una esclava. No es posible un mayor contraste entonces en el rango o estatus entre los que acusan a Pedro y a Jesús. Pedro es acusado por una niña esclava, que interroga a Pedro, y el sumo sacerdote propietario, dueño de esa niña esclava, y sumo sacerdote de Israel, interroga a Jesús. En cuarto lugar, noten una similitud, una cierta similitud. Hemos visto 3 contrastes, pero ahora un paralelo. El tema de ambas acusaciones tiene que ver, en definitiva, finalmente, con la identidad de los acusados. El versículo 67, la niña esclava acusa a Pedro de haber estado con Jesús el Nazareno. En el 69, lo acusa de ser uno de ellos. Y en el versículo 70, los que estaban en el patio repiten la acusación de la niña esclava, que Pedro es uno de ellos porque es Galileo y su manera de hablar es semejante a la de ellos. Habla como un nortino de Galilea. Y el sumo sacerdote pregunta a Jesús si él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del bendito. Entonces, la acusación contra Pedro es sobre la identidad de Pedro. La acusación contra Jesús es contra la identidad de Jesús. Este es un paralelo. Pero en quinto lugar, noten un contraste. Las 3 respuestas a las acusaciones son dramáticamente diferentes.
Pedro responde a la acusación de haber estado con Jesús, el Nazareno, negando la acusación y afirmando que la niña esclava no sabe lo que dice. La segunda acusación la vuelve a negar en el versículo 70. Y la tercera acusación, esta vez va creciendo. Y Pedro maldice y jura, diciendo que no conoce a Jesús. En contraste, el Señor responde con silencio la acusación, uno de los testigos falsos que dicen que él habría dicho que derribaría el templo y lo construiría después de 3 días. Y también responde en silencio la primera interpelación del sumo sacerdote de Israel que lo incita a responder. ¿No responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y cuando por tercera vez el sumo sacerdote, segunda vez el sumo sacerdote, pero tercera acusación en el relato, le pregunta si él es el Cristo, el Hijo del Bendito, Jesús responde: yo soy. Yo soy. Y esa expresión de Jesús es el clímax del Evangelio de Marcos. Yo soy. Y explica que ellos verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder y viniendo las nubes del cielo. El Señor alude entonces a Salmo 110 y a Daniel 7. Salmo 110, Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. En el Antiguo Testamento, Yahvé es el que cabalga sobre las nubes del cielo. Pero aquí hay un hijo de hombre que cabalga sobre las nubes del cielo y que se aproxima hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús vincula estas dos alusiones del Antiguo Testamento con su identidad, él está diciendo que sí, que él es el Mesías de Israel, pero que es mucho más que el Mesías político de Israel, es el Dios del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, el que tiene autoridad y derecho para cogobernar con Dios el Padre. Es el juez de todo. Veamos en sexto lugar un contraste entre los resultados de la respuesta de los dos acusados. Pedro estaba en una situación incómoda. No tenemos más detalle, pero al parecer su maldecir y jurar que no conocía a Jesús tuvo el resultado que él deseaba y escapó del peligro sin un rasguño. El Señor, en cambio, testificó valientemente la verdad sobre su persona, sobre su identidad, y fue escupido, fue golpeado con puñetazo por alguno de los más prominentes ciudadanos de Jerusalén, y fue abofeteado por los guardias y condenado a morir unánimemente por todo el concilio. Así preguntó el sumo sacerdote de Israel: ¿habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos que estaban presentes allí, los miembros del concilio, le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos, y en el relato la sugerencia de algunos de ellos, comenzaron a escupirle, que en todas las culturas es una expresión de desprecio máximo, y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos, y a decirle profetiza. Y los alguaciles, posiblemente los guardias, posiblemente al ser trasladado el Señor, los guardias estaban fuera de ese lugar, le daban de bofetada. En séptimo lugar, hay un contraste entre la manera de referirse a Jesús, entre la confesión verdadera a Jesús y una expresión falsa de Jesús. Pedro niega la acusación de la niña esclava de haber estado con Jesús el Nazareno. Jesús, el Nazareno. Y después Pedro mismo dice: no conozco a este hombre de quien habláis. Este hombre. Una forma despectiva para referirse a quien él mismo había, por revelación del Padre, confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
no conozco a este hombre. Jesús, en contraste, interrogado por el sumo sacerdote para decir si él es el Cristo, el Mesías o el ungido, y el Hijo del Bendito responde: yo soy, con esa expresión que es el nombre de Dios en el libro del Éxodo. Yo soy, y que es frecuente en el Evangelio de Juan. Ego eimi. Y después se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre en una clara alusión a la profecía de Daniel. Jesús no es solo el Mesías judío, sino que es el Hijo de Dios en un sentido trascendente, insospechado en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios que viene con las nubes del cielo y que como Dios se traslada en el Antiguo Testamento y se sienta a la diestra del poder, se sienta en el trono mismo de Dios, compartiendo el gobierno del cosmos. Entonces, un contraste entre Jesús, el despreciado Nazareno, este hombre, y el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo y se sienta a la diestra del poder. Finalmente, un paralelo, porque aún en su caída el apóstol Pedro confirma por su caída la profecía del Señor: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Como recuerda el pasaje en los versículos 29, el versículo 72. Y en las ignominias que sufrió, Jesús, el profeta del rostro cubierto, cumplió sus propias predicciones sobre el destino que esperaba el Hijo del Hombre en Jerusalén. Entonces, Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Por qué causa lo negó? Lo negó para salvar su vida. Y salvó su vida al costo de su testimonio y de su integridad como discípulo. Primó su deseo de defenderse a sí mismo, de protegerse a sí mismo. Solo es posible para nosotros vencer esta tendencia si confiamos en la protección soberana de Dios. En el discipulado el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y en este pasaje vemos que si fallamos en negarnos a nosotros mismos, el resultado será que negaremos al Señor. Entonces este pasaje en resumen nos dice 3 cosas sobre el discipulado. En la tradición de Judas nos dice lo que somos por naturaleza. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón caído tiene duplicidad. Nuestro corazón caído es traicionero. En la huida de los discípulos nos dice que es imposible para nosotros seguir a Jesús en nuestras propias fuerzas. Y en la triple negación de Pedro nos dice que la dificultad para nosotros en seguir al Señor fielmente radica en nuestra dificultad para negarnos a nosotros mismos. La única forma de negarnos a nosotros mismos es por el poder de Dios. Y si fallamos en negarnos a nosotros mismos, negaremos al Señor. Porque nosotros no somos mejores por naturaleza que Judas, ni tampoco somos mejores que los apóstoles, ni tampoco somos mejores que el apóstol Pedro. Entonces este pasaje nos llama a depender del poder de Dios, a apropiarnos de su poder por la oración, para negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que se sienta en el trono de Dios.